Hola, soy Gerard y hago hockey y bueno, y mi pregunta era ¿cómo puedo tener el mismo rendimiento en los partidos que el que tengo en el entrenamiento, ¿no? Porque al final me pasa muchas veces que en el entreno, pues porque yo qué sé, porque tengo menos presión o porque es un ambiente menos tenso, pues hago mejores jugadas o soy más creativo que luego lo que rindo en el partido, ¿no? Y pienso que no es solo una percepción, porque alguna vez mis compañeros también me lo han comentado y me gustaría saber cómo puedo solucionarlo. Muchas gracias. Vale, creo que este podcast le va a venir bien a más de uno. Creo que al final es una temática muy recurrente, muy repetitiva, que es muy común a muchísimos deportistas. Normalmente hay más jugadores que entrenan mejor que compiten, pero también hay jugadores que compiten mejor que entrenan. La cosa es como que no hay una sintonía, no hay una regularidad, como nos está diciendo Gerard. Es muy buena pregunta, en algún momento tenía que salir este tema, así que bueno, creo que en algún podcast sí que he nombrado algo al respecto, pero bueno, vamos con ello y vamos a dar algunas pautas para ver cómo podemos afrontar esto, ¿no? Y bueno, aquí yo lo que quiero tener en cuenta es que por un lado el contexto y por un lado el deportista, que es persona, ¿vale? Primero que muchas veces cometemos el error de que al final es muy diferente el entrenamiento a la competición. Entonces luego nos metemos en la competición y aparecen variables para las cuales no hemos entrenado. La mente además no lo detecta. No hemos entrenado la parte del juego o la táctica, ¿no? La variable más del juego, pero luego la mente igual, la mente no detecta al final, pues pensemos que cuando yo tomo una decisión en el juego, primero ha habido un análisis que viene de mi mente, ¿no? Viene al final de razonar lo que está pasando en el campo, de leer bien el juego, de tomar la mejor decisión y descartar las que no son tan buenas. ¿Pero para qué? Para este partido. Entonces, ¿qué pasa? Que al final la mente no detecta porque he entrenado una cosa y ahora está ocurriendo otra en el campo. Entonces, esa es la variable del contexto, ¿no? De que tenemos que aprender a, sobre todo aquí muy importante, la variable obviamente del entrenador, ¿no? De cómo prepara los entrenamientos y si durante la semana nos estamos preparando para este partido en concreto. Creo que eso cada vez se tiene más en cuenta y es algo que los entrenadores al final llevan a cabo, ¿no? Y meten situaciones de partido, al final un poco el juego que nos vamos a encontrar, ¿no? El fin de semana, o cuando juguemos. La cosa es que muchas veces se entrena de otra forma, ¿no? Y eso también pues es lo que vamos a hablar. Incluso el jugador no muchas veces, o lo que digo, las condiciones del entrenamiento no se están preparando para ello, entonces afecta a nivel de intensidad, afecta a nivel mental y afecta, pues lo que digo, a los patrones de juego también. Entonces aquí influyen bastantes variables, ¿no? Y luego también, por otro lado, ya nos vamos más a la personalidad del jugador. Normalmente las personas que tienden más a una ansiedad competitiva porque haya bien o una ansiedad rasgo que se llama, ¿vale? Aquí tenemos ansiedad rasgo, ansiedad estado. Ansiedad rasgo son personas que ya tienden a anticipar más, anticipar posibles escenarios futuros, ¿no? Personas que ya tienen más hiperactividad a nivel de sistema nervioso, o sea, con hiperactividad no me refiero a ser hiperactivo, ¿vale? Me refiero más a la parte de mi sistema nervioso simpático, que puede haber una mayor activación ya, que sea más reactivo a posibles situaciones, cómo es también mi nivel de no, o cómo suelo afrontar las situaciones, ¿no? Cuando tengo una situación de incertidumbre, cuando hay una situación de estrés, ¿cómo es mi respuesta? Si hay un mayor bloqueo o soy una persona que puedo mantenerme en calma y tengo una mejor tendencia a regular mis emociones y a afrontar con esa calma y metiendo la parte de la razón sin convertirme en pura emocionalidad que lo que hago es reaccionar, ¿no? Entonces las personas que son más ansiosas normalmente ya tengo esa predisposición de la personalidad y eso hace que cuando yo me meto en la competición pueda ser más ansiosillo, ¿vale? No estoy hablando de ansiedad
patológica, para nada. Estoy hablando de ansiedad competitiva, de una ansiedad que al final me bloquee más. Tenemos que tener en cuenta que obviamente no me voy a sentir igual en la competición que en el entrenamiento, porque obviamente aparece ya el elemento de hemos entrenado, imaginar, aunque hayamos entrenado para ese estilo de juego, yo ya tengo a los rivales enfrente, ya aparece el marcador, ya aparece el resultado, es normal que aparezca esa presión. Y ya hablamos de una ansiedad, ahí hablamos de un arousal, ¿no? Un nivel de activación óptimo que nos posibilita poder rendir mejor porque tenemos una presión y tenemos un reto delante. Y eso es normal que lo sintamos, ¿no? Ya lo que hablo es eso, que hay personas que anticipan más, que tienen más miedo al fallo, el tema del perfeccionismo también, ¿no? Mi tendencia a esa exigencia. Todo eso sumado pueden ser factores que hagan que yo compita muy diferente a como entreno. Entonces ahí hay que trabajar un poco con el jugador, por eso es tan importante la parte de yo trabajar con mi psicólogo deportivo y trabajar tanto a nivel personal, ¿no? Por eso también es tan importante trabajar la persona, quién soy yo, porque ahí está la raíz muchas veces de todo, ¿no? Y no simplemente tener herramientas, sino, oye, quién soy yo y qué me está afectando para que yo me tome el partido de esta manera o para que lo afronte así, ¿no? Y luego hay jugadores que compiten mejor que entrenan porque en ese sentido son más competitivos, necesitan esa presión, ¿no? Yo, trabajando con jugadores, me doy cuenta que por las personalidades, ¿no? Y lo que digo, un poco su forma de ser, su carácter, temperamento, etcétera, etcétera, puedes ver que, sobre todo, aquellos chicos o chicas, ¿no? Que muchas veces son como más tranquilotes, ¿no? Más relajados. Cuando entrenan muchas veces es como, venga, intensidad, ¿no? Porque están como más empanados, vamos a decirlo, ¿no? Pero luego, cuando les meten la variedad de la competición, cuidado, porque a veces necesitan igual, oye, activarse un poco más, ¿no? Porque hay personas que necesitan relajarse, pues por eso digo un poco la diferencia de la personalidad. Estos necesitan activarse un poco más, pero sí que es verdad que la parte de, por ejemplo, van perdiendo y cuando pierden espabilan, porque ven el reto, porque ven, mientras tanto, cuando iban 0-0 en el marcador o cuando vamos en el tenis voy arriba 4-0 hasta que no se me pone el otro ganando 6-4 y me da la vuelta el marcador, no espabilo. Porque de repente se me ha escapado el set, ¿por qué? Porque iba 4-0, voy relajada, tal, me lo tomo con calma y luego pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, al final ves que necesitan esa parte de competitividad, ¿no? Esa tensión en el ambiente la necesitan para ellos estimularse porque si no tienen menos estimulación. Igual que hemos dicho que las personas que tienden más a, ya no ansiedad, sino que puedan ser, pues ya tengan también mucha estimulación a nivel mental, ¿no? Pues necesita, claro, cuando les metes en el partido el marcador, variables del entorno, pues ya me sobreestimulo ahí y entonces necesito esas herramientas para poder calmarme, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco como inicio, porque ya sabéis que me gusta que entendamos las cosas, no simplemente tener herramientas, sino es muy importante comprenderse a uno mismo. Y bueno, para el que todavía, bueno, pues esté escuchando esto por primera vez, pues soy Teresa Mesía y soy psicóloga deportiva. Llevo a jugadores profesionales, también pues algunos amateur y futuras promesas. Y bueno, pues al final decidí hacer este podcast pues por este tema, ¿no? Porque conozcamos un poco más la mente del deportista, pero luego también tengamos pautas para resolver diferentes situaciones. Así que nada, si quieres participar, pues bueno, lo primero te invito a que me sigas en mi Instagram porque ahí subo muchísimo contenido diario, igual hablando pues de la psicología deportiva, de pautas que nos puedan servir, de también un estilo de vida, porque también al final me gusta poder visualizar o poder mostrar, ¿no? Pues una forma de pensar, porque además la psicología deportiva nos aporta mucho ese estilo de vida también de prevenir, ¿no? También estamos en una sociedad que tiende mucho a la patología a nivel mental y me parece muy importante prevenir, no irnos solo a la cura, allá cuando hay un problema, ¿no? Porque además en el deporte lo vemos, ¿no? Si no sé gestionar cierta presión, si no sé gestionar ciertas situaciones, si tengo unos objetivos muy ambiciosos,
al final puedo acabar, ¿no? También críticas del entorno, etcétera. Cuando hablamos de personas y deportistas muy expuestos, todo eso acaba provocando, ¿no? O llevando, sumados todos estos factores, a que pueda tener una ansiedad, una depresión. Entonces, por eso, pues en mi Instagram también hablo mucho, pues, de un estilo de vida donde uno, pues, trabaje su mente, porque para eso, o sea, al final el cerebro no deja de ser un músculo que podemos entrenar. Entonces la psicología deportiva también nos enseña mucho a eso, ¿no? A entrenar nuestra capacidad mental para estar preparados para ciertas situaciones y no llegar a esa problemática que luego es mucho más compleja, ¿no? Entonces me gusta también hablar mucho de eso en mi Instagram. Y bueno, ahí pues vas a ver pues mucho conocimiento de psicología, más general, de psicología deportiva, de dar pautas para ciertos momentos, hablo para que comprendamos ciertos procesos también del deportista, sobre todo autoconocimiento y sobre todo demostrar al deportista como persona. Y luego pues en general, porque hay personas que no son deportistas y que me siguen también y que me dicen, oye, es que me ayuda un montón, porque al final es eso, es entrenamiento de mi cerebro, es entrenamiento mental para al final poder vivir mejor y tener un estilo de vida, tanto hábitos como mi forma de pensar, mi forma de relacionarme con los otros, y valores, ¿no? Que al final eso también es parte de mí y me gusta también mostrar esa parte de vivir con valores, ¿no? Con valor y ser una persona de valor. Así que bueno, ya vamos con un poco con las pautas, que está la Gerard diciendo, vale, pero dime ya, quiero saber, ¿no? Cómo poder entrar al campo de otra forma o, cuidado, entrenar de otra forma, ¿vale? Porque la clave aquí va a ser esa. Aquí más la clave va a ser, quiero entrar al campo de una forma, pues tendré que entrenar o habituar, porque aquí estamos hablando de eso, ¿no? De entrenamiento cerebral. Tenemos que entrenar a nuestro cerebro. No le puedo mostrar a mi cerebro un escenario durante toda la semana y luego que sea otro completamente diferente. Pues eso es lo que tenemos que empezar a entrenar, ¿no? A nivel mental. Entonces, para eso, lo primero y el primer paso tan importante es lo que quiero mostrar, o sea, lo que va a ver mi mente en un partido, le tengo que intentar mostrar en la medida de lo que controlemos o podamos en el entrenamiento. Vale, ¿qué aparece en el partido? Que es muy importante. Hay un elemento de un objetivo, ¿no? O sea, nosotros entramos con mi equipo a ganar, o entramos a hacer un buen partido, o entramos el objetivo que sea, ¿no? Entonces tendré que meter también objetivo en el entrenamiento para que mi mente trabaje buscando algo. Eso se llama trabajar bajo cierta presión, que cierta presión nos ayuda a mejorar el rendimiento, porque lo que estamos hablando es de mejorar mi rendimiento de juego y poder mejorarlo a través de mi rendimiento mental. Pues mi mente necesita tener algo, necesita tener un estímulo, necesita tener un objetivo. El otro día estuve preparando objetivos con una jugadora que lo hizo chapó y mis 10, porque se lo dije, le dije, qué pedazo, objetivos. ¿Cómo lo has hecho, tío? O sea, adoro a la gente cuando trabaja así, porque es que esos son los resultados luego reales y me apasiona. O sea, yo además es que me comprometo, pero cuando veo que trabajan es que me comprometo, o sea, porque al final digo, es que es esto el trabajo psicológico, ¿no? Porque si no, yo es que al final no te puedo ayudar, o sea, yo no te quiero meter una chapa, ni te quiero meter un rollo. Yo lo que quiero al final es acompañarte, guiarte bajo lo que yo sé, bajo mi formación, bajo mi experiencia, pero yo, al final esto es para ti. Entonces, si tú no estás implicado, si tú no estás comprometido, no puedo darte, porque además no me vas a dar la suficiente información, ¿no? Entonces, bueno, estuve preparando ahí y hizo muy bien un planteamiento de objetivos y le dije, vale, aquí hay algo clave y es, estos objetivos no se pueden quedar ahí y ya, bueno, pues ya hablaremos de ellos, Teresa, en octubre hablamos o los revisamos. No, tú tienes que ir mirando a día y de estos objetivos que te has marcado, oye, hoy en el entreno me voy a fijar en 2 de estos objetivos y voy a trabajar en ellos en el entreno, ¿vale? Por ejemplo, pues hablando con esta jugadora, oye, pues me tengo que perfilar más, con el pío tengo que pensar más en la puntería, porque a veces voy como muy rápido cuando quiero meter gol, lo que hago es ir como, ya está, ¿no? Cojo, doy el golpe y no pienso, por ejemplo, en la puntería o en la precisión, que cada vez debe ser mayor, ¿no? Por la colocación también de las rivales, X, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que necesito trabajar con objetivos y esos objetivos están para
o sea, mis objetivos de temporada los tenemos que llevar al día a día. Entonces yo ahí le digo, oye, y yo aquí le diré a Gerard y a cualquier persona que me estéis escuchando o viendo en este podcast, que cuando vuestro entrenador os esté explicando una tarea que vamos a hacer ahora en el entreno, que va a ser muy importante que tú mentalmente te hables de, vale, pues ahora mi objetivo va a ser X, ¿no? O voy a dar X pases con la pierna izquierda, ¿vale? Entonces, tú ahí te estás poniendo un número de pases, te estás poniendo un reto. Oye, quiero estar muy concentrado durante este ejercicio. Luego me voy a evaluar y me voy a poner la nota, según lo que crea yo, de cómo he estado de concentrada. Es decir, tenemos que trabajar con objetivos realistas, flexibles, específicos, que al final que los pueda cuantificar o evaluar de alguna forma, que me lleven a estar motivado. Y que me lleven a tener una presión. Tiene que haber un reto, porque en el partido hay un reto, ¿vale? Entonces, queremos con esto reto, objetivos, ese tema, reto, objetivos, muy importante, ¿vale? En los entrenos. ¿Por qué? Porque estás entrenando a tu cabeza a jugar bajo presión, porque tú ya tienes una presión. Luego, por supuesto, aquí los entrenadores, si alguno me está escuchando, por favor, metamos situaciones de presión. Hay que meter situaciones de presión. El jugador tiene que sentir ese nivel de activación, tiene que sentir. Entonces, si además le ponemos muchas situaciones de presión, ahí su cerebro, ¿qué está pasando? La parte emocional se está activando, pero tras exponerme a una tarea con presión y otra, también metemos la parte de la razón. Y entonces, ¿qué está pasando en su cerebro? Que el jugador, a pesar de la emocionalidad o de la presión, ¿no?, que siento luego fisiológica en el cuerpo, yo estoy pensando, estoy afrontando, estoy analizando, estoy tomando decisiones. Tiene que haber una conexión ahí, ¿no? Donde si yo no entreno esas conexiones, lo que está pasando es que luego en el partido va a aparecer esa emocionalidad o esa presión del momento, pero mi mente no está acostumbrada a pensar o a tomar decisiones bajo esa presión, porque no la identifica. Entonces, al final, lo que ocurre cuando razonamos, cuando pensamos, cuando analizamos, bajo una situación de presión, es que esa presión está ahí porque nos ayuda, pero baja un poco, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque bajo esa situación no me aturullo, mi cabeza no dice, no os agobiéis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el partido, si yo no entreno bajo situaciones de presión, cuando estemos en el partido, ¿qué va a pasar? Que aparece esa presión y esa activación fisiológica se puede elevar mucho y puede ser más bloqueante al final, ¿no? O sea, hay un mayor bloqueo por parte del jugador porque no ha entrenado esa capacidad de pensar, de afrontar bajo esa presión, y es como que no sé qué hacer con ella. Al final, todas esas emociones el jugador no va a saber cómo manejarlas, ¿no? Entonces, bueno, obviamente luego depende lo que digo de la persona, del jugador, obviamente no tenemos que generalizar, pero siempre en un equipo va a haber alguien que por lo que sea, por lo que digo, porque como hay diferentes tipos de personalidades y de formas de ser y carácter, pues siempre hay algún jugador más ansiosillo que si no le estamos poniendo en esa situación de presión, le puede afectar, y puede ser un jugador con muchísimo talento y muchísimas habilidades, pero se va a paralizar más ahí en el partido, ¿no? Entonces, bueno, ahí Gerard, lo que digo, ponerte en entrenamientos tus propios objetivos y que tengas tú tu propio elemento de presión para que tu cerebro ahí lo que estás haciendo es entrenarle, es regular una emoción. O sea, al final es tengo presión, pero pienso, tomo decisiones, analizo bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mi cerebro ahí, lo que digo, esa activación fisiológica la voy normalizando, y cuando aparece en el partido no me resulta tan, pues eso, como una elevación de la presión o de mis sensaciones tan alta, porque me he expuesto a ella, porque día a día me expongo al reto, no de repente aparece el reto solo en el partido. Vale, luego, eso, muy importante, saber contra quién jugamos y jugar bajo esos patrones, ¿vale?
Luego, obviamente, pues podemos enfrentarnos contra el rival y que haya cambiado algo del estilo o hayamos preparado lo que sea, que eso no está en nuestra parte. Pero bueno, obviamente los entrenadores saben y conocen, ¿no? Más o menos el estilo de juego del rival, lo que podría suceder, preparar diferentes situaciones. Entonces, eso es muy importante que en el último entreno siempre lo hagamos, ¿no? Y nos preparemos para ello. Otro elemento muy importante aquí es el entrenamiento en visualización. Es muy importante que el jugador visualice posibles escenarios, sobre todo con sus rivales más directos, algo que pueda ser real en el partido. Entonces yo cierro los ojos, ¿vale? No me voy a poner aquí a aplicar la técnica de visualización, pero, porque para eso obviamente está el entrenamiento ya con el jugador y hacerlo bien. Y aquí no, porque se puede meter la pata y al final esto es de tiempo, ¿no? Pero más o menos lo que tiene que hacer el jugador es, pues puedo cerrar los ojos y me imagino jugadas, escenarios que puedan ocurrir y yo cómo voy a afrontar esa situación, ¿no? Muchas veces aquí se habla de entrenar en situaciones de éxito, que sí que es importante, pero también está bien entrenar situaciones de presión, ¿vale? Es decir, imaginarme una situación que me pueda venir durante el partido complicada o de presión y poder imaginarla, ¿no? Y simplemente cómo voy a afrontarla, voy a ejecutarla. Porque de esa manera tu cerebro ya la está identificando y para tu cerebro no existe diferencia entre lo que imagina y la realidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que se están activando las mismas áreas del cerebro cuando tú visualizas que cuando estás ahí, en el terreno de juego y estás en el partido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O bueno, a nivel de circuitos neuronales, ¿no? Pues se activan pues igualmente, ¿no? Cuando visualizo que cuando estoy en el partido. Entonces, es muy importante ya activar esas conexiones, activar esas áreas a nivel cerebral y eso, ¿cómo lo hacemos? Pues eso, cerrando los ojos, imaginando esa escena. Entonces, para mi cerebro, cuando yo esté en esa situación en el partido, es como que ya la he vivido. Entonces, no me resulta, por eso que he hablado yo de entrenar mucho con situaciones de presión, pues lo mismo ocurre, ¿no? A nivel de la jugada, de cómo voy a afrontar con la visualización. Lo que estoy haciendo es que ya lo he entrenado. Es el entrenamiento por visualización, es que para mi cabeza yo ya he vivido eso, ya he estado ahí, ¿vale? En esa situación y la he afrontado. Entonces es como otra vez más. Entonces no se produce tanto esa hiperactivación fisiológica, sino que la veo como más normalizada. Por eso es muy importante que el jugador cierre los ojos y se imagine jugadas, ¿no? Luego, vale, eso, trabajar con situaciones reales, tanto en entrenos como en visualización. Y algo que me parece muy importante, mi cerebro necesita que haya como lo que hemos dicho, ¿no? Más o menos una similitud entre entreno, partido. Para eso también necesitamos rutinas, ¿vale? Es decir, por ejemplo, lo que yo hago antes del partido, ¿no? Pues preparar mi bolsa, luego me pongo mi música, voy concentrado pensando en lo que tengo que hacer en el partido, dejo las cosas, estoy ahí hablando con compañeros en un ambiente bueno, hago mi rutina de visualizar o de imaginar, hago mi rutina de activación. Esas cosas se trabajan mucho con los jugadores, ¿vale? Cada persona es un mundo, entonces esto no hay que tomarlo como generalizar. ¿Por qué? Porque luego cada uno en sesión tiene que ver, por eso se trabaja individualmente con el jugador a nivel de sesiones, ¿no? Porque no es lo mismo lo que necesita uno y lo que necesita otro. Se necesita un trabajo largo para ir hilando fino y para ver lo que necesitas. Y a veces no se da con lo primero, ¿no? Y es así. Muchas veces el psicólogo puede decirte X, pero luego el psicólogo necesita que vengas y le cuentes, oye, esto no. Vale, pues vamos a ver esto otro. ¿Cómo podemos hacerlo, no? Entonces, bueno, se necesita un trabajo, hilando fino, confiar. Por eso es tan importante confiar en el trabajo. Y por eso, al nivel de lo que digo, rutinas. Rutinas quiere decir que si yo, por ejemplo, también en el entreno, en la competición, tengo que estar a una intensidad, tú a lo mejor durante el entreno tienes que trabajar con esa intensidad. Eso es una rutina. No es un día trabajo con intensidad, otro día no. Otro día lo que me pide el entrenador. No, es yo mismo hacer cosas muy parecidas en los entrenos que vayan conectadas a la competición, ¿no? Entonces, entrenar con intensidad. Dar más cuando, por ejemplo, estoy sintiendo pereza.
También el aspecto, por ejemplo, ya no hablo lo que digo de rutinas de activación o de visualización, no, ya hablo de tu rutina de entreno, llegar pronto al entreno, prepararme bien, calentar bien, antes de cada ejercicio concentrarme en lo que tengo que hacer y ponerme un objetivo. Si yo todo eso lo voy haciendo, al final mi cabeza se va acostumbrando a ello y estoy entrenando con una disciplina que luego a lo mejor llego a la competición y no se me hace tanta diferencia con la competición, porque ya entreno de una forma que luego es lo que me voy a pedir compitiendo. Entonces, lo que me voy a pedir compitiendo, tengo que pedírmelo en el entreno. Y de eso se trata, de decir, oye, yo en este partido, para dar lo mejor, en el partido del sábado, ¿qué voy a tener que hacer? ¿Cuál es mi cometido? ¿Cuál es mi rol en el equipo? ¿Cuáles van a ser tácticamente o técnicamente cuáles son mis tareas, ¿no? Vale, pues ¿qué me tengo que pedir esta semana? ¿Cómo tengo que entrenar? O sea, si yo quiero dar el 100 o quiero dar el 90 o el 80 en el partido, ¿qué tengo que hacer aquí yo esta semana en los entrenamientos? ¿Cómo tengo que entrenar? ¿Bajo qué intensidad? ¿Qué cosas tengo que cuidar? Oye, ¿hay alguna distracción que tengo que evitar? ¿No? Entonces, entrar en unas rutinas que yo mismo, si me exijo ahí, no de hiperexigirse y de obligarse en el sentido malo de presionarse, sino de exigirme lo que me puedo exigir y que depende de mí desde una tranquilidad, pues ahí eso me va a ayudar a mentalmente estar mucho más preparado y con mucha más confianza, porque lo que pasa muchas veces también es que voy al partido y se me pone el rival delante y no siento tanta confianza. Pero ¿por qué? Porque me genera una situación de incertidumbre. Y cuando muchas veces tenemos incertidumbre es que no hemos trabajado situaciones de seguridad en el partido y trabajar la seguridad en el entreno. Perdón. Entonces, en el entreno lo que tenemos que trabajar es sentirme seguro con lo que estoy haciendo y para eso necesito trabajar y necesito entrenar compitiendo un poco conmigo mismo, incluso no con mis compañeros en el sentido malo, ¿no? Sino en el sentido de quiero entrenar como de los mejores de mi equipo, ¿no? Y además estoy dando ejemplo a los demás también, que eso además genera bucles positivos en los equipos, ¿no? Entonces es decir, quiero ser lo mejor de mí, centrarme en mi pero también ser lo mejor para el equipo, también entrenar para mi equipo y trabajar realmente para yo estar satisfecho y estar contento. Entonces ahí surge una seguridad y una confianza en uno mismo, en lo que uno hace, que luego llego al partido y tengo mucha confianza. Y esa confianza influye en que el nivel de activación sea óptimo para rendir bien y no sea más elevado, que es lo que luego hace que compitamos peor que entrenamos, ¿no? Entonces hay que entrenar trabajando tanto que al final tengas una confianza muy buena en ti, ¿no? Porque estoy mejorando y porque esta semana me he visto bien, ¿no? Vale, luego también muy importante las expectativas, ¿vale? Muchas veces no se compite igual que entreno porque entrenando estoy centrado en lo que tengo que hacer, pero luego llega la competición y ya me meto la presión del resultado, de tendría que, debería. Los tendría y los debería son horribles, ¿vale? Porque me estoy exigiendo ahí mucho, ¿vale? Entonces, primero, trabajar la exigencia, ¿no? De tendría, debería, no tengo ni debo, sino que voy a hacer lo que he entrenado y voy a cumplir con, o me voy a centrar en lo que yo tengo que hacer para dar lo mejor en este partido. Porque el voy a es lo que depende de mí. El tendría o debería. Entonces, para competir bien, primero, antes de salir al partido, me imagino y digo, ¿me estoy diciendo algo de tendría o debería qué? ¿Me estoy imaginando cómo tendría, cómo debería jugar? O decir, para, por ahí no. Vale, ¿cuál es mi rol hoy en el partido? ¿Cómo tengo que jugar? ¿Qué es lo que depende de mí? Tal. Y entonces tener un poco ese diálogo para, voy a hacer esto, para que mi cabeza vaya planificando lo que voy a hacer y lo que quiero hacer. Pero no tengo que o debo qué o para quién o para demostrar sino qué voy a hacer. Ya está. Y eso es lo que me tengo que pedir. Y estar contento con eso, con uno mismo, ¿no? Y luego el tema de las expectativas. Cuando competimos aparece el tema de hay que ganar, deberíamos tal. Entonces ahí ya fatal. Entonces yo por lo menos cero expectativas. Es decir, vamos trabajando jugada a jugada y lo que tengo que ir haciendo. Y tener la mente ahí. Esa es la mente meditativa, esa es la mente de la concentración que va en cada momento haciendo lo que toca en ese momento, ¿no? Entonces eso es súper importante. Tener el foco en cada momento concentrado en lo que tengo que hacer
que eso es lo que controlo, estar tranquilo con eso, satisfecho con eso, y al final sí se rinde mucho mejor. Entonces, cuando salgo a decir cero expectativas, hacemos lo que curramos y volvemos a currar, ¿no? Entonces, es eso, porque caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y el caminante muchas veces se cree que el camino es, ¿no? Ya está hecho de una forma, y eso muchas veces genera muchas frustraciones. Entonces es mejor pasito a pasito, pasito. Y hay jugadores que son buenísimos haciendo eso, ¿no? Yo para mí es una de las características más importantes que tiene que tener un jugador, que es tener una mente muy de ahora, lo que tengo que hacer, lo que no más allá. Y bueno, eso, fue el foco en la tarea. Entonces, bueno, al final tener objetivos, entrenamientos, tener rutinas también, que hemos dicho que me va a ayudar a entrenar de una forma que esté más unida a competir, saber contra quién jugamos y trabajar en situaciones reales, con la visualización, luego trabajar las exigencias, quitarnos los debería, los tendría que, por voy a, cero expectativas, trabajamos bajo lo que podamos hacer ahora y foco en la tarea. Así que nada, ha sido más largo de lo que pensaba. Así que nada, ya sabéis que no lo puedo evitar, que al final me pongo a hablar y contamos aquí muchas cosas. Así que nada, espero que os haya servido, que tengáis en cuenta, pues nada, Gerard, que te venga bien y a ver si consigues dar ese salto para competir de una forma más igualada a entrenar. Y yo creo que eso es muy importante también para al final ni infravalorar el entreno ni tampoco sobreestimar la competición, sino ponerlos en una forma ahí más similar, donde lo que une a eso es el trabajo, el esfuerzo, tener una mente concentrada y estar bajo lo que uno controla y lo que uno puede hacer, ¿no? Así que nada, lo que decimos, vamos a valorar más el entreno, a no sobreestimar tanto la competición y poder igualarlos, ¿no? Desde aquí es muy importante tener en cuenta, pues exactamente, desde mi mente, que quien esté bien, escuchándolo desde Spotify, lo estoy señalando mi cabeza. Entonces, desde aquí, ¿no? Desde mi mente, desde mi cabeza, hacer ese trabajo, ¿no? De qué cosas me faltan en entrenamiento y al final para poder competir mucho mejor, ¿no? Y luego, obviamente, pues en la competición ahí hay que trabajar también el tema de control de la presión, que bueno, ahí tenéis un podcast, así que también os animo a escucharlo. Y nada, un abrazo, que también os animo mucho, ya que estamos hablando un poco del tema de la presión, ¿no? Que puede aparecer en competición. Hay un curso que está en mi web, que os lo recomiendo un montón, porque ahí doy un montón de pautas pues para gestionar la presión. También el tema de gestión de la frustración, pero bueno, el tema de la presión, ya que estamos hablando, tendría mucho que ver con esto de la competición y el entreno, y se trata ahí, y bueno, os animo un montón a ese curso. Además, una vez que lo cogéis ya lo tenéis para siempre, lo podéis ver las veces que queráis y es clave, la verdad. Así que nada, un abrazo a todos, nos vemos en el siguiente episodio y ¡mua!, que os vaya bien, chao chao.